A principios del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, precisamente en diciembre de 1994, irrumpió en México de manera sorpresiva una de las peores crisis económicas, derrumbando en pocas horas una de las economías más estables, seguras y exitosas del mundo. México gozaba con el más amplio respaldo de la Organización Financiera Internacional y del gobierno de Estados Unidos. Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, la firma del Tratado de Libre Comercio, la crisis de diciembre de 1994 no solo afectó a México, sino además repercutió en otros países latinoamericanos, provocando lo que se llamó efecto tequila, o mejor conocido, error de diciembre, causando inquietudes en México, ya que era considerado como la puerta de entrada al mercado de Estados Unidos. El sector turismo contó con una disminución considerable de turistas. México, una república representativa, democrática, federal y laica, estaba a punto de presentar uno de los mayores cambios y que marcaría la historia de México. En 1994 fue el año de elecciones para cambiar el gobierno, un año de transición en nuestro país por la lucha del poder entre dos diferentes partidos para la representación de un México con nuevas esperanzas. En 1994 se mencionaba que había sido un buen año en la economía, debido a que la inflación se conservó a nivel bajo. Sin embargo, algo cambió a finales del año. Los acontecimientos políticos que se suscitaron en el país los meses anteriores crearon inestabilidad y desconfianza en los mexicanos. Entre esos hechos destacan el movimiento armado de Chiapas, los asesinatos del candidato a la presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio, y el secretario general en el mismo partido, José Francisco Ruiz Massieu, las elecciones y el cambio del presidente, en la economía, en lo económico, al igual que hace años, el país estuvo presionado para cumplir el compromiso de pagar su deuda con otros. Mi nombre es Enrique Telles López, tengo 55 años y soy abogado. Es una crisis que nos afectó a muchos. Se decía que era un mal cálculo del gobierno. Aunque se calificó así como error, yo me imagino que no es tanto un error, sino de que obedece a los mecanismos que estaban empleando en ese tiempo y tratando de proteger a los grupos de poder que prevalecían en ese tiempo. Pues lo que tengo entendido es que al finalizar la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, tuvo muchos gastos de inversión debido a que era el final de su sexenio y debido a que quería dejar una muy buena imagen del país y de su sexenio, de su presidencia. Entonces hubo un gasto excesivo y surgió algo que llamaron tesobonos para tratar de recuperar algo del dinero y tener inversión privada para no afectar tanto a la economía. Esto también tomando en cuenta las cuestiones y los problemas sociales que surgieron con el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, de Colosio, y del secretario general, me parece, del PRI en ese momento, lo cual creó un ambiente de mucha crisis política. Entonces se crearon los tesobonos y hubo un déficit muy grande en las inversiones que había en ese momento. Se crearon los tesobonos y el peso entró en una devaluación, o debió de haberse devaluado, pero debido a que en ese momento
el presidente Salinas no quería dejar una mala imagen, no hizo los ajustes económicos necesarios para proteger el tipo de cambio y proteger al peso. Al contrario, con los tesobonos y con los gastos excesivos, dejó el peso en una situación muy frágil. Después, cuando entró el presidente Cedillo, tuvieron que hacer un cambio, un ajuste ahí para tratar de equilibrar la cuestión del tipo cambiario. También, según tengo entendido, cuando se hizo esto, que era algo necesario, se hizo de una forma que indebida o sin las debidas precauciones, porque se le avisó a algunos empresarios o se le avisó a algunos círculos cercanos al presidente, y esto provocó que los empresarios más importantes del país y muchos otros sacaran o cambiaran sus tesobonos. Estos tesobonos que, según recuerdo, fue la primera vez que hubo algún tipo de tesobonos o algún tipo de bonos, mejor dicho, que aunque eran en pesos mexicanos, dependían del tipo de cambio del dólar. Entonces se retiraron todos estos, fue un retiro masivo, y esto provocó un cambio o una fluctuación en el cambio tipo peso dólar que pues que dio al traste con la economía en ese año. La administración del presidente Carlos Salinas de Gortari 1998-1994, quien incrementó el gasto fiscal a nivel histórico antes de terminar su mandato, mientras el peso mexicano se sobrevaluaba. El déficit elevado pudo reducir el flujo de inversiones y la generación de impuestos de trabajo, motivo por el cual se decidió alentar las inversiones privadas en lugar de mantener las actividades estatal sin el adecuado control. Esta administración privatizó la banca nacional, la cual estaba en manos del Estado y había sido intervenida apenas 12 años antes por el presidente José López Portillo. La inconformidad sería en el sentido no solamente de cómo financió su gobierno, porque todo aparentaba estar muy bien. El hecho de que uno sea en ocasiones muy crítico de los gobiernos genera que esté viendo moros con tranchetes, como dicen, pero cuando uno lo padece, a mí me pareció mal hasta las reformas promovidas en la cuestión agraria, me pareció mal las cuestiones que promovió para salvar la banca, el sistema del Fobaproa, porque precisamente me di cuenta que todo esto favorecía únicamente a un sector del poder económico. Yo me di cuenta de algunos banqueros que resultaron conocidos, o sea, inversionistas en la banca, que andaban preguntando qué vienes a adquirir. A uno le consultaban, ¿sabes quién está vendiendo inmuebles? Compraron muchas propiedades para justificar determinadas inversiones en el banco y justificar pérdidas. Entonces, todo esto fue una ola de fraudes que fueron avalados por él. Pues no recuerdo haber tenido yo alguna inconformidad respecto a eso. Yo en ese momento era joven, pero realmente que yo recuerde no había alguna sensación de que las cosas se estuvieran haciendo mal, al contrario. Acababa de firmarse el Tratado de Libre Comercio. Según recuerdo, lo que hacía el presidente eran cosas muy innovadoras, muy buenas para el país.
No recuerdo yo que haya habido alguna sensación de que la política económica fuera mal. Sí había mucha zozobra, había mucha preocupación por el asesinato del candidato, lo recuerdo muy bien ese día, lo que sucedió, y otras cosas que habían pasado, como el levantamiento del EZLN, el asesinato de este Maciú, creo que era el que era el secretario de gobierno en ese momento, perdón, el PRI, el secretario del PRI era. Eh, pero no había, creo que hasta fue años después cuando realmente se empezó a investigar qué es lo que había generado todo esto del error de diciembre. Pero en ese momento yo no percibí en mi círculo cercano que hubiera gente inconforme o molesta o por por las políticas económicas. Los fondos provenientes de estas ventas y de las otras compañías de gobierno se convirtieron en la infraestructura necesaria para incrementar la productividad del país y alentar las inversiones que generarían nuevos puestos de trabajo. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, la popularidad y credibilidad de Salinas alcanzaron niveles altos, ya que el crecimiento económico era estable y la baja inflación hizo que muchos políticos y los medios afirmaran que México estaba a punto de convertirse en un país de primer mundo y que de hecho fue la primera de las naciones recientemente industrializadas en ser aceptada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como OCDE, en mayo de 1994. No obstante, era un hecho conocido que el peso estaba sobrevaluado, al menos un 20%, pero la vulnerabilidad económica no era bien conocida o era minimizada por los políticos y los medios de comunicación. Esta vulnerabilidad se agravó por varias decisiones de política macroeconómica y de otros eventos durante el año de 1994. Sí recuerdo que yo como joven tal vez no supe mucho de la influencia del peso en la economía nacional. Donde se notaba fue en la cantidad de productos que antes solamente cuando se viajaba al extranjero se podían obtener algunas cosas y de pronto ya la economía o la, el ofrecimiento, la oferta de productos en los centros comerciales, en las tiendas, cambió totalmente en unos años. Ya muchas cosas que antes no se conseguían ya aquí en México. Ahí fue donde yo me di cuenta de esto, del tratado, ¿no? Y además de las noticias, fue algo muy difundido. Es un tratado en el que se iba a generar un ambiente de exportación, iba a abrir oportunidades para que esa comercialización beneficiara a muchos sectores aquí. Pero lo que yo me daba cuenta o que lograba analizar es de que los sectores no estaban preparados como para poder exportar. Esa comercialización necesitaba determinados estándares de calidad, preparación, y se dio cuando los otros estados o los otros países que intervinieron sí estaban preparados y México no. Entonces ahí no fue equitativo. Para muchos mexicanos, el primer mundo había llegado. La crisis económica generada por el gobierno proteccionista de Luis Echeverría y José López Portillo, conocido como la Docena Trágica, y el sexenio perdido de Miguel de la Madrid, ya estaban quedando en el olvido. Se vivía un ambiente optimista gracias a los diferentes programas sociales impulsados por Salinas de Gortari. Si bien había llegado al poder durante una de las elecciones más polémicas en la historia del país y con acusaciones de fraude en las urnas, supo ganarse a la gente.
su visión de una economía liberal, ilusionó al pueblo mexicano, el cual se veía beneficiado por los créditos otorgados por los bancos que gracias a ello vieron realizados sus sueños de adquirir un vehículo en casa. Para minorar el problema, el gobierno de Estados Unidos le ofreció a México un crédito por 20,000 millones de dólares y otros 32,000 millones en un paquete internacional. Con ellos, de inmediato se ayudó a mejorar la economía de nuestro país, pero aumentó la deuda externa. La crisis de 1994 fue la más severa que se ha padecido en el país en los últimos años. La crisis afectó mi economía, puesto de que mis deudas crecían. El hecho de destinar dinero para el pago de algo que estaba subiendo generaba que aplicara menos dinero a lo que en realidad necesitaba para un sostenimiento diario, y no solamente mi economía, sino mi salud, porque una serie de preocupaciones por querer mantener bien a la familia, uno se ve inmiscuido en deudas, y eso genera estrés, preocupaciones, que por más que uno no quiera compartirlos con la familia, termina uno descubriéndose, y además ese tipo de situaciones genera un malestar en la salud de mi familia. Tuvimos que hacer algunos cambios de domicilio, de un lugar donde se sentían muy a gusto a un lugar donde tuvieron que adaptarse, y ya poco a poco con el tiempo pudimos regresar, pero de ese tipo de cambios, claro, de que para los niños estando en edad de primaria, pues no lo resienten tanto, pero uno como mayor sí, y más porque ve un deterioro en la calidad que tenían en un momento y después. Me había afectado, y creo que pues toda la gente que conocía en ese momento sufrió afectaciones, tanto en el aspecto del trabajo, de la situación económica de mi familia, como un viaje, por ejemplo, que iba yo a realizar en ese momento. Eso lo recuerdo muy bien. Iba a realizar un viaje al extranjero, pero de un momento a otro el peso se disparó totalmente. No recuerdo muy bien el tipo de cambio cuál fue, pero sí fue una cosa bárbara, y pues ya no pude realizar ese viaje al extranjero. Mi familia había comprado un año y medio, 2 años antes, una franquicia de una tienda que se llamaba Videocentro, que en esa época se dedicaba a la renta y de películas y de videos. Em, pero estas franquicias se manejaban en dólares. Entonces ya teníamos, o mis padres y unos tíos que fueron los que compraron la franquicia, ya tenían un año y medio aproximadamente de estar pagando el costo de la franquicia, porque se difería a 2 años. Entonces ya tenían más de año y medio pagándola, y cuando se da la crisis, el error de diciembre, lo que debían, lo poco que ya debían, se convirtió casi en todo lo que habían pagado. Entonces fue como si no se hubiera pagado nada y se tuviera que volver a pagar todo. De estar ya a meses de terminar de pagarlo, y de que ya faltaba muy poco para pagarlo, fue como si no se hubiera hecho ningún pago. La deuda se volvió a generar. Si debíamos, por decir algo, 100 pesos, se llevaba pagada por parte de la familia
90 pesos, 90 y tantos pesos, y así de repente en un mes y medio resultaba que ya debíamos de nuevo ciento y tantos pesos, por dar un ejemplo. Entonces fue terrible. Fue como echar a perder todo el dinero, todo lo que ya habíamos conseguido, y pues finalmente acabamos sin poder pagar ese negocio y acabamos perdiéndolo. Principalmente no hicimos un viaje al extranjero porque ya no había recursos para hacerlo. Perdimos ese negocio familiar, el de Videocentro, y al perderlo es de que pues ya no se pudo pagar, era ya imposible pagarlo. Entonces se tuvo que entregar el negocio para no tener que hipotecar la casa. Eso lo recuerdo muy bien, recuerdo bien esas pláticas, para no tener que hipotecar las casas y no llegar a puntos mayores. Pero pues eso fue una pérdida muy, muy fuerte para mi familia. Lo del viaje, pues finalmente no deja de ser algo anecdótico, pero la pérdida del negocio fue algo muy, muy fuerte. Pero era la única forma en la que podíamos sostener pues la familia, ¿no? Fueron las decisiones que yo recuerdo que tomaron mis padres. En ese tiempo solicité un crédito, todo se facilitaba para obtener créditos. Bueno, solicité un crédito de vivienda para adquirir una pequeña casa, como si fuera de Infonavit, pero con un crédito bancario. Y precisamente esa crisis me generó que no pudiera pagar el bien y que los bancos demandaron a casi todos, donde yo adquirí la casa, casi todos los vecinos estábamos demandados porque nos vimos imposibilitados de poder cubrir, porque se incrementaron las deudas. Si, por decir algo, si era de 160,000 pesos, en poco tiempo ya la deuda era lo doble, entonces no era posible estar cubriendo. Nos atrasamos, nos demandaron y eso es resultar afectado por esa crisis. El 1 de enero de 1994, el mismo día que el Telecán entraba en vigor, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional atacó y tomó en su poder poblados del estado de Chiapas. La invasión fue la primera señal del malestar político existente en el país y de que no todo era prosperidad, como el gobierno de Salinas proclamaba. Bajo un rumor de reelección de Salinas, destapó a Luis Donaldo Colosio como sucesor a la presidencia, pero este fue asesinado en Tijuana, Baja California. De igual manera, fue el asesinato de José Luis Francisco Ruiz Maceo, el líder del PRI. En noviembre se designó a Ernesto Zedillo como sustituto de Colosio y este ganó las elecciones y asumió el cargo el 1 de diciembre de 1994, de un país el cual él denominó estaba en hilos debido a los acontecimientos ocurridos durante el año. Me dedicaba a cobranza para los bancos y precisamente por eso me daba cuenta que se otorgaban los créditos sin previo estudio. Los bancos, a efecto de justificar la recuperación, otorgaban créditos a los deudores. En lugar de demandarlos, se les ofrecía un nuevo crédito con la finalidad de que el monto que habían dispuesto más los intereses era su deuda, y ahora se le ofrecía un crédito por el total. De esa manera, ese crédito quedaba saldado, pero ahora tenía una deuda de una suerte principal del total, lo cual le iba a generar intereses de todo, no nada más de su deuda principal. Y era la forma de estarles resolviendo a los deudores y generarles o duplicarles casi siempre la deuda como mínimo. Ernesto Zedillo tuvo una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros, comentando sobre la devaluación que vendría,
la cual solo planeaba subir la banda de la tasa de cambio fija un 15% hasta los 4 pesos por dólar, así como terminar con muchas de las prácticas económicas no ortodoxas, como la compra de la deuda ante la situación del país, y así detener la fuga de dólares de las reservas internacionales. Los críticos del gobierno de Zedillo argumentaron que, aunque la devaluación era necesaria y económicamente coherente, se manejó incorrectamente en términos políticos. Al haber anunciado sus planes de devaluación, muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación. Sin poder mantener la nueva banda de la tasa de cambio, a principios de 1995, la administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso, el cual llegaría a 7.20 pesos por dólar en tan solo una semana. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las decisiones de Zedillo, principalmente las de anunciar la devaluación de los inversionistas y el establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre, de acuerdo con el expresidente Salinas de Gortari. 10 a un 15% el aumento del impuesto sobre el valor agregado. Las repercusiones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables. En muchos casos se tradujeron en pérdidas económicas para las familias. Muchos perdieron las casas y autos que habían adquirido en contratos con tasas variables. Otros perdieron todo. El sentimiento de pérdida de un futuro para el país se hizo al considerarse esta crisis económica como el final de la clase media, así como de todas las comodidades y privilegios que hasta ese momento tuvo dicho sector de la población nacional. Sí, personas cercanas tuvieron que irse a Estados Unidos a trabajar con la finalidad de obtener recursos y aminorar la situación económica que les había causado esta crisis. El gobierno de Ernesto Zedillo concluyó en noviembre del 2000, aunque no fue responsable del desequilibrio financiero heredado por su predecesor. Su torpe manejo político, al advertir a un poderoso grupo de inversionistas sobre su plan de devaluar, precipitó una de las crisis financieras del siglo XX, conocida como efecto tequila o error de diciembre. La crisis del 94 deja un precedente en la historia de México de que los intereses y decisiones de las personas poderosas pueden llevar a las personas de a pie a la más grande de las miserias. En los últimos sexenios, la generación a la que pertenecemos los jóvenes que estamos viendo el documental y pese a las malas administraciones hemos vivido en tiempos de relativa bonanza. Tan es así que tuvimos que investigar, informarnos y entrevistar a las personas mayores para saber cómo es que se vive una crisis económica. Actualmente disfrutamos de los beneficios del Tratado de Libre Comercio, a tal grado de tener una profunda dependencia de él. Como jóvenes, nos queda contribuir y no permitir a que ningún gobierno, sea del partido que sea, nos lleve a nosotros o a las futuras generaciones a algo tan terrible como una crisis económica, como la que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos.